amén. Nosotros necesitamos del Señor cada día de nuestras vidas. Y así como lo dice la canción, que Él pueda tomar de nuestra mano, porque sabemos que si nosotros nos agarramos de su mano, nunca vamos a caer. Así que nos alegra mucho tenerlos en esta segunda sesión. Vamos a tratar el tema estrés crónico y agotamiento pastoral. Así que nos alegra nuevamente tenerlos a cada uno de ustedes, y con nosotros va a estar el expositor Arthur Tenger, quien es director del Centro Ministerial de Día en Costa Rica. Él lleva 18 años como formador de líderes y facilitadores. Ha servido por 10 años como conferencista e instructor en habilidades blandas y en desarrollo personal, y está certificado como coach y como director espiritual. También es psicólogo en formación, y también es claro mencionar que ha trabajado 24 años en su carrera profesional, así que nos alegra mucho poder tenerlo como nuestro expositor, y le damos pase y bienvenida a nuestro expositor Arthur Tenger. Muchas gracias, bienvenidos todos. Me da un poco de pena cuando hacen esas presentaciones, así sacan el pedigrí de uno, pero bueno, está bien. Quisiera compartir mi pantalla con ustedes y dar paso a la presentación en la que estamos. Tengo en este momento mi pantalla compartida y no puedo verles a ustedes, así que si alguien desea interrumpir en algún momento con una pregunta o algo así, necesitaría que abran su micrófono e intervengan con alguna pregunta. Durante la presentación de hoy yo voy a ir haciendo espacios también para preguntas que pudieran tener ustedes. También está el chat como una forma de intervenir con preguntas o con observaciones. Yo, que estoy compartiendo pantalla, tampoco puedo ver el chat, pero las personas que están en la administración estoy seguro que van a estar observando con atención el chat. Entonces, permítanme ver, necesito corregir mi pantalla que estoy compartiendo. Déjenme un segundito para resolver esto. Ahora sí vamos a compartir pantalla. Listo, ahora sí. Entonces, en el contexto del tema de autocuidado pastoral que comenzamos a revisar hace 2 semanas, hoy quisiera compartir con ustedes específicamente de un tema importante, un tema grande de hecho, que es estrés, ansiedad y agotamiento pastoral. Y quiero explicar un poquito en detalle la mecánica de estos tres asuntos. Yo digo que el estrés, la ansiedad y el agotamiento son los tres enemigos más comunes del bienestar pastoral. Y los he ilustrado aquí como una especie de monstruos. Creo que son monstruos a los que nos enfrentamos todos los días. ¿De qué se trata esto? Todos escuchamos hablar del estrés, de la ansiedad. Incluso se dice que el estrés es la enfermedad de este siglo. Y estamos en un contexto sociocultural en el que el estrés es bien visto. Es bien visto estar estresado porque es bien visto estar muy ocupado, estar sobrecargado de trabajo. Y escuchamos frases, yo mismo he escuchado muchas veces frases como que cuando alguien dice que está estresado o cansado, dice, no, aquí a trabajar hasta caer porque a descansar al cielo y cosas de este estilo. Esto es un indicador de cómo nuestra sociedad premia, le da un premio
a conductas que no son las más apropiadas, quizá, porque nos está premiando cosas como el abuso de nosotros mismos con las cargas laborales, con el estrés, etcétera. Para entrar un poquito en detalle, quiero explicar de qué se trata esto del estrés, de lo que todos hemos hablado, probablemente todos hemos sentido, pero poco hemos estudiado. El estrés es un mecanismo de adaptación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando viene desde afuera, desde el exterior nuestro, algo que viene desde el interior nuestro podría ser un dolor de estómago. Algo que viene desde afuera es una situación que debemos enfrentar. Y esta situación que viene desde afuera es un elemento que no podemos controlar, y entonces nuestro cerebro hace una evaluación, sin que nos demos cuenta, nuestro cerebro hace una evaluación. A ver, si vamos caminando y de repente nos encontramos un perro que está enojado con nosotros y nos ladra y nos enseña los dientes, y ese perro es un chihuahua, nos da un poquito de risa, a nadie le da estrés. ¿Por qué? Porque ese perro no me puede superar, es un perro chiquito, tiene dientes chiquitos, la boca es pequeñita, no me va a morder, tal vez la puntita del zapato me pueda morder. Entonces me da risa. Ese problema yo lo manejo fácil. Pero si el perro que me está ladrando y enseñando los dientes resulta ser un Rottweiler, eso me da estrés. Porque yo percibo que ese evento que está afuera podría superarme, podría superar mi capacidad para resolver. Y ahí entra el estrés. El estrés es ese mecanismo de nuestro organismo que nos ayuda a reaccionar y adaptarnos a la situación. De repente, cuando nos está ladrando el Rottweiler, una opción podría ser sacar pecho y parecer muy grandes y muy enojados y hablarle duro. Tal vez, pero tal vez otra reacción fuera salir corriendo. Y nuestro cerebro decide en fracciones de segundo qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando ese perro nos está ladrando, y esto es algo que probablemente todos hemos sentido alguna vez, cuando ese perro se asoma y nos empieza a ladrar, lo primero que sentimos es una sensación como de hormigueo detrás de las orejas. Una sensación detrás de las orejas como de hormigueo, y parece que nuestras orejas se abrieran más. También se nos levanta el pelo en la cabeza y tenemos otras sensaciones físicas. Todas estas sensaciones físicas son acompañantes del estrés. Y después de que hemos enfrentado esto, de repente puede ser que el perro estaba detrás de una reja y no pasó nada, pero después quedamos agotados, emocional y físicamente cansados por aquel encuentro. Eso también es parte del estrés. Entonces, el estrés es un mecanismo natural, es un recurso de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, para que podamos reaccionar adecuadamente a la situación externa que viene hacia nosotros, que estamos enfrentando. Sobre todo cuando en una evaluación rapidísima nuestro cerebro percibe que esa situación podría estar más allá de nuestra capacidad de salir bien librados. Entonces, ¿cuándo enfrentamos estrés? En muchísimas situaciones. Cuando vamos caminando por la calle y percibimos que alguien ahí de más o menos mal aspecto que viene bien acompañado podría ser un asaltante, ahí hay estrés. Cuando estamos bajando unas gradas y nos tropezamos y sentimos que nos vamos a caer y nos vamos a quebrar la vida, ahí surge el estrés inmediatamente. Cuando hay que predicar el sermón del domingo y vamos por jueves y las notas no están listas, ahí surge el estrés.
En todo este tipo de situaciones, el estrés se dispara como un mecanismo que nos ayuda a resolver. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El estrés funciona en tres momentos, tres fases, tres etapas. Y esto es fundamental entender. La primera parte, la primera etapa, la primera fase se llama activación. Activación es el momento en el que nuestro organismo, mente y cuerpo y emociones se da cuenta y empieza a prepararse para enfrentar. Entonces es el momento en el que sentimos esas sensaciones físicas, el hormigueo detrás de las orejas, el cabello que se pone de punta, maripositas en el estómago, todo ese tipo de cosas. Sobre todo a nivel físico se identifica mucho el momento en el que el cuerpo entra en fase de activación. Es una forma en la que nuestro organismo nos avisa que algo está sucediendo. Es una llamada de atención donde nuestro organismo nos dice, pon atención, que algo está sucediendo. Y entonces, una vez que entramos en la fase de activación, pasamos a la segunda fase del estrés. La segunda fase del estrés se llama mantenimiento. En la fase de mantenimiento, estamos en una condición de alerta, de mucha actividad. Por ejemplo, hace unos minutos decía, el jueves todavía estamos crudos con el bosquejo para el domingo. Entonces, entramos ya en esta fase de mantenimiento. De repente se nos quita el hambre, se nos quita el sueño y estamos al 100, completamente funcional, con todo el cerebro aplicado en el estudio que estamos haciendo para terminar de preparar el sermón, solo por escoger un ejemplo cualquiera. Entonces, en esa fase de mantenimiento, fácilmente nos enojamos, fácilmente si alguien se acerca por detrás y nos toca el hombro, saltamos, porque estamos a un toque. Y entonces, si alguien nos hace un mal modo, nos enojamos y reaccionamos. Estamos irritables, estamos tensos. Esa es la fase de mantenimiento. Esta fase de mantenimiento implica que nuestro cuerpo gasta enorme cantidad de energía. El cerebro funciona con glucosa y de hecho el cerebro es responsable del 20% del consumo de energía de todo el cuerpo. Y en estos estados de estrés, consume más que el 20%. Se eleva el consumo de energía y también estamos consumiendo recursos mentales, intelectuales y consumiendo recursos emocionales. En ese estado de alta atención, alta actividad, también hay un alto consumo de los recursos personales que tiene nuestro organismo. Eso es lo que nos hace llegar al momento de la situación, por ejemplo, un estudiante que tiene que presentar un examen o una persona en el ministerio pastoral que tiene que ofrecer un buen sermón, llega en un estado de alta actividad, de alto enfoque, pero de alto consumo de energía, preparado para entregar con todo aquel examen o aquel sermón a toda máquina, porque está muy bien preparado por el estrés. El estrés ha traído a esa persona hasta el punto de estar súper atento, súper enfocado. Y entonces presentamos el examen o entregamos el sermón.
Y le pregunto aquí a mis hermanos y hermanas del ministerio pastoral, ¿qué pasa después de un buen sermón de domingo? En la mayoría de los casos, una buena siesta. ¿Por qué? Porque después de la fase de mantenimiento, entramos a la tercera fase, que es la fase de agotamiento. La fase de agotamiento es una fase muy importante, de hecho necesarísima en el ciclo del estrés. En la etapa de agotamiento ya quemamos todas las energías que teníamos, toda la reserva la quemamos, ya consumimos la energía física y mental y entonces ¡pum!, cae el nivel de actividad. Nuestro nivel de actividad cae bruscamente, notoriamente. Nos da sueño, nos sentimos agotados, hay que sentarse, tal vez hay que comer algo. ¿Por qué? Porque el organismo sabe que necesita recuperarse. Nuestro cuerpo necesita recuperarse de todo aquel gasto grande y acelerado que hizo. Por eso necesitamos la fase de agotamiento. Después de un buen sermón en la iglesia y de toda la interacción con los hermanos y las hermanas, domingo por la tarde, a la siesta. A dormirse un rato y hacer una buena siesta después de un almuercito. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar. El estrés entonces funciona en tres etapas, en tres fases. La etapa de preparación, o algunos le llaman la etapa de alerta también. Después viene la etapa de mantenimiento, que es donde estamos funcionando a tope, con la adrenalina a tope, y cierra con la tercera etapa, agotamiento. Después de recuperarnos de esta etapa de agotamiento, de esta fase de agotamiento, entonces volvemos a estar en situación normal. Quiero especificar un poquito más algunas de las cosas que pasan con el estrés, pero antes de eso, si hubiera una pregunta, este es un buen momento para abarcar lo que hemos cubierto hasta aquí. Si alguien tiene una pregunta y quiere abrir su micrófono, siéntase en libertad. Por favor, a los participantes, en caso de que quieran hacer la pregunta y para que no haya mucho desorden. Perdón, casi no escucho, Sandra, casi no escucho. Bien, para los participantes que quieran hacer sus preguntas, por favor, si pueden levantar la manito para poder encender sus micrófonos. Si todo el mundo prende a la misma vez, vamos a tener un desorden, no se va a escuchar. Así que, por favor, si nos podría facilitar eso de poder levantar sus manitos. Bien, Claudia, vamos a darle pase para que pueda encender. Hola, buenas noches, pastor. ¿Cómo está? Buenas Gracias noches, por la Claudia. enseñanza. Una consulta. Al principio usted dijo que en el fondo el estrés nos acostumbramos a verlo como bueno, pero quiso decir que en el fondo es malo, ¿no es cierto? ¿Estas tres etapas son malas en el fondo? Claudia, excelente pregunta. La respuesta sencilla es que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Ah, ya me queda claro. Ya vamos a indeciso, entrar no sé. exactamente en esto. Vamos a entrarle al tema. ¿El estrés es bueno o es malo entonces? Ya Ok. casi vamos a cubrir ese punto. La pregunta es excelente. Ya vamos para allá. ¿Alguien más? Si alguien más tendría una consulta, me parece que Mario Linares quiere hacer una pregunta. ¿Se le está permitiendo poder encender su micrófono? Mario. Bueno, si no hay pregunta, proseguimos entonces. Sí. Ok. Entonces, el estrés funciona en estas tres etapas. En general, pero vamos a reconocer dos formas de estrés
sobre todo dependiendo de la duración. Y aquí voy enrumbando hacia responder la pregunta de Claudia. Vamos a hablar de estrés agudo primero. El estrés agudo es el estrés que tiene que ver con el perro que te quiere morder o con el sermón que hay que presentar el domingo. Es un estrés que aparece rápidamente, pero desaparece rápidamente. Puede durar unos minutos o puede durar, no sé, unos pocos días, 3, 4 días. Este estrés lo que hace es enfocar nuestros sentidos en aquello que tenemos que resolver. Y a este lo vamos a llamar, en general, lo vamos a llamar estrés bueno. No es bueno que todos los días te esté asustando un perro, pero a este estrés lo llamamos bueno porque nos ayuda a reaccionar y a resolver, a gestionar aquello que tenemos enfrente. Y es un estrés que aparece y desaparece después de cumplir su función. Entonces, lo llamamos estrés bueno. La pregunta de Claudia, ¿el estrés es bueno o es malo? Bueno, depende. Si el estrés es agudo, es bueno porque me ayudó a mantenerme enfocado y a resolver la tarea que tenía que hacer para el estudio que estoy haciendo, etcétera. Ese estrés es bueno. Llegó, me ayudó a enfocar todo mi organismo en aquella tarea y desapareció. Me dejó agotado, pero funcionó y desapareció. Ahora, hay un estrés malo también. Si este agudo de rápida aparición y rápida desaparición es el estrés bueno, entonces vamos a decir que un estrés malo es el estrés crónico. El estrés crónico aparece poco a poco. A veces aparece tan poco a poco que no nos damos mucha cuenta. Entonces, el estrés crónico funciona igual. El estrés es estrés. Funciona con las 3 etapas. Lo que pasa es que, para ponerlo en términos muy sencillos, el estrés crónico es un estrés que se quedó pegado en la segunda fase. Nos quedamos pegados en la fase de mantenimiento sin bajarnos a la fase de agotamiento. Entonces, con el estrés crónico, nuestro organismo se mantiene en alerta durante todo este tiempo. Puede ser que la amenaza, el problema, la situación ya se resolvió, pero nosotros seguimos pegados en esa fase de mantenimiento. Entonces, puede esto durar semanas o meses. Clever, veo la mano levantada. Adelante, por favor. Lever, ya puedes encender tu micrófono. Sí, gracias. ¿Hola, me escucha? Sí, adelante. Pastor, con todo respeto, el ministro de Dios que, bueno, que es un hombre de fe, lógicamente, ¿no? Y está puesta la confianza en Dios, ¿puede cargarse de estrés? No es que el hombre de Dios pone su total confianza en Dios y Dios como que nos da toda esa solución Claro. o Muy buena de repente. pregunta. Muy buena pregunta. Gracias, Gracias. Clever. Y de hecho, nos vamos a referir un poco más a eso más hacia adelante en la presentación. Pero respuesta corta, sí. El estrés es un mecanismo que Dios nos ha dado. Es parte de la naturaleza humana que Dios nos dio. Una persona que por ser una sierva, un siervo de Dios, no sufre estrés, imagínese que se le tira encima un perro que lo quiere morder y lo malmata todo porque no supo correr, no supo salir corriendo a tiempo, por dar un ejemplo cualquiera así medio gracioso. Sí, los hombres y mujeres que somos ministros del Señor, que tenemos toda nuestra fe y nuestra confianza puesta en el Señor, también podemos sufrir de estrés. Y ya vamos a ir hacia eso, más hacia el final de la presentación. Prometo profundizar en ese aspecto.
Pastor, nos gustaría que podamos responder una pregunta en el chat que es si nos podría explicar acerca del cortisol. Gracias. Sí, no iba a entrar en ese tema, pero con mucho gusto. El cortisol es una hormona que libera el cuerpo, es una sustancia neuroquímica que libera el cuerpo. El cortisol se produce en una glándula que está aquí en la garganta y llega al cerebro y nos produce un estado de alerta. El cortisol es la hormona que en cantidades menores nos produce el estrés, en cantidades grandes nos produce miedo. Alguien que tiene un alto nivel de cortisol es alguien que está muerto de miedo. Una cantidad más pequeña de cortisol nos produce este nivel de estrés del que estamos hablando. El cortisol es una hormona que es fundamental para la supervivencia. Nosotros no podríamos vivir sin cortisol porque no sentiríamos miedo, no sentiríamos estrés, y no podríamos funcionar, no podríamos adaptarnos a situaciones imprevistas. El cortisol es también una de las sustancias que tiene mucho que ver con lo que dijimos antes, la fase de agotamiento. Cuando el cortisol se retira, produce esa sensación de agotamiento. Excelente pregunta, gracias. No iba a entrar en el tema de los neurotransmisores, pero con mucho gusto. Entonces, les decía del estrés crónico. El estrés crónico aparece poco a poco. El estrés crónico es, voy a decirlo con estas palabras, un estrés agudo que se quedó. Entramos en la fase de mantenimiento y nos quedamos en la fase de mantenimiento. Ya la situación que originó el estrés no está, pero nosotros seguimos conectados en esa fase de mantenimiento. Entonces, esto puede durar semanas o meses o más en algunos casos. Lo que pasa con el estrés crónico es que uno se puede acostumbrar tanto que ya no lo nota. El problema con el estrés crónico es que no entramos en la etapa de agotamiento porque nos quedamos en la fase de mantenimiento sin entrar a la fase de agotamiento. Y al principio les comentaba que la fase de agotamiento es necesaria para recuperar la energía que invertimos. Entonces, con el estrés crónico, lo que pasa es que andamos con la batería en 2 rayitas, con la batería descargada, porque estamos manteniéndonos en un nivel de gasto de energía física y emocional, en un nivel de gasto tremendo. Y eso produce consecuencias negativas a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico. Tiene consecuencias negativas a nivel emocional porque nos ponemos al toque, reaccionamos mal, andamos enojados, etcétera. Produce consecuencias negativas a nivel mental porque no podemos producir bien. Nuestro cerebro está tan cansado que no podemos producir igual de bien. Y produce efectos a nivel físico también, porque entonces, vamos a ver ahorita los síntomas, entramos en situaciones digestivas y otros problemas más. Entonces, ¿el estrés es bueno o malo? El estrés agudo, en esos episodios cortos que suceden de vez en cuando, el estrés nos ayuda, el estrés es bueno, pero cuando el estrés es muy alto o cuando el estrés se queda, entonces puede dañarnos de muchas formas. Quiero presentarles algunos de los síntomas del estrés. Y los síntomas son más que estos que les voy a mostrar. Estos son los más comunes. Y aquí tienen ustedes la lista por si quieren hacerle check a los que han sentido en ustedes mismos. Uno de los síntomas más usuales del estrés es la falta de energía
o esa dificultad para concentrarse. ¿Por qué? Porque cuando se ha mantenido el nivel de alto consumo de energía, alto consumo de glucosa en el cerebro, se ha mantenido durante mucho tiempo, el cerebro empieza a quedarse sin combustible. El cerebro está cansado, literalmente. Y eso tiene que ver con una sensación general permanente de cansancio. ¿Por qué nos da esa sensación de cansancio? Porque el cerebro, que consume el 20% de la energía del cuerpo, de repente está reclamando más para mantener esos niveles de atención, está reclamando más y nos deja el cuerpo sin energía, porque se la está comiendo literalmente el cerebro. Entonces, nos deja en una sensación de cansancio permanente. Otras cosas que suceden con el estrés, dolores y otros malestares. Algunas personas con estrés crónico tienen dolores, típicamente dolores que cambian de lugar. Me duele la espalda, pero cada día es un lugar diferente de la espalda. O malestares, por ejemplo, una gripe, a cada rato tiene gripes, se le disparan la rinitis y las alergias, cosas de este estilo. Cambia de persona a persona. Una característica muy interesante, problemas de desempeño sexual. Por ejemplo, en la vida conyugal, la persona pierde interés en la actividad sexual o si tiene interés, es posible que no funcione igual de bien. Entonces, en el desempeño sexual se ve mucho el efecto del estrés. Trastornos de sueño. Cualquiera de los dos extremos. Puede ser que le cuesta dormir, una persona que le cuesta dormir, que siempre ha tenido buen dormir y de repente empieza con insomnios, o alguien que duerme demasiado. De repente comienza a dormir mucho. Cualquiera de los dos extremos es un trastorno del sueño relacionado con el estrés muchas veces. Igual en los extremos, los trastornos del apetito. Alguien que se le quita el apetito y ya no quiere comer, no tiene interés en comer. O alguien que empieza a comer como que el mundo se acabara mañana. También en los extremos, a nivel digestivo, diarrea o estreñimiento están asociados con el estrés. No todas las diarreas o estreñimientos tienen que ver con el estrés, pero el estrés causa estas cosas. Y hay otros problemas digestivos, como por ejemplo reflujo gastroesofágico, la acidez, el reflujo ácido, dolores estomacales, etcétera. Y un par de palabrillas interesantes, parestesias y paraquinesias. Las parestesias son esas sensaciones que nos dan como que nos caminara una hormiguita por el brazo y de repente vuelves a ver y no hay ninguna hormiguita. O de repente sientes como que algo te está caminando aquí por el costado de la cara y te tocas y no hay nada. Esas sensaciones, cosquilleos o sobre todo eso, como que un bichito te camina por la piel y no hay nada. Eso es parestesias. Luego, eso es la forma más usual de parestesias. Hay otras más complejas. Las paraquinesias son pequeños movimientos involuntarios incontrolables. Típico, te brinca el dedito chiquito, te brinca un párpado, te empieza a brincar un poquito el labio. Ese tipo de cosas son paraquinesias. Ese es el nombre médico de esos movimientos involuntarios, compulsivos, incontrolables, que están asociados muchas veces al estrés. El estrés crónico, el estrés agudo, poco fácil que haga este tipo de efectos, pero el estrés crónico va a tener uno o más de estos síntomas, de estos efectos. Y esto es una señal de alerta del cuerpo diciéndonos, oye, para, necesito parar. Esto es el cuerpo hablándonos. Es un mecanismo que Dios ha puesto en nuestro cuerpo para llamarnos la atención cuando estamos yendo demasiado tiempo con un nivel muy alto y sostenido de estrés. Me detengo aquí por si hay alguna pregunta o comentario.
Pastor, justo nos están haciendo una pregunta y nos menciona, buenas noches, Pastor, ¿por qué el estrés puede llevarnos hasta necesitar un psicólogo si Jesús nos dio la paz? Claro, Jesús nos dio la paz y Jesús nos promete paz, pero Jesús nunca nos invitó a ir más allá de los límites que son sanos para el cuerpo. Entonces, cuando nosotros abusamos del cuerpo, del organismo, y vamos más allá de los límites naturales que Dios en la creación nos puso, entonces empezamos a perder incluso esa paz que Jesús nos ofreció. Jesús nos ofreció la paz, nos prometió la paz, pero no nos obliga a vivir con esa paz. Nosotros podríamos, con nuestras propias acciones y estilo de vida, contrarrestar, voy a decir, esa paz. Nuestras acciones podrían ir en contra de esa paz. Estoy convencido de que el Señor nos ha dado paz, nos ha ofrecido paz, pero tengo la evidencia clara de que Él no nos obliga, no nos fuerza a tomar esa paz. A veces nuestras propias acciones son las que contradicen esa paz. Excelente pregunta, por cierto. Veo a Jorge levantando su mano. Sí. Pastor Jorge, ya se le dio permiso para que pueda activar. Amén. Dios le bendiga, pastor. Muy edificante toda la enseñanza. Varias preguntas en una, pastor, pero no estamos exentos, los pastores, los ministros, de estar en estrés. Eso vino en el combo cuando aceptamos el llamado del Señor. Pero Sí. hay algo que quisiera saber. ¿El estrés se manifiesta más diferente el temperamento de cada persona o el estrés es parejo para toda persona con un temperamento distinto? Mi hermano, qué buena pregunta. Le respondo de forma directa. El estrés, dicen los especialistas, hay una palabra para eso. El estrés es idiosincrásico. Eso significa que es diferente para cada persona. Diferente los síntomas, diferente el nivel de tolerancia, diferente las reacciones. Por ejemplo, puede ser que usted reaccione al estrés con hambre y necesita comer y comer, pero yo puedo reaccionar enojado. El mismo estrés, usted y yo reaccionamos distintos, mi hermano Jorge, porque somos organismos distintos. O de repente resulta que a usted le da estreñimiento y a mí me da diarrea. O de repente resulta que por su personalidad y la mía, que son diferentes, nos enfrentamos a la misma prueba. Usted y yo estamos en un curso de homilética, tenemos que presentar el examen final delante de un jurado y yo estoy muerto del estrés porque me preocupo, mi personalidad es preocupona y tengo unos pocos años de experiencia, pero usted que ha sido pastor 25 años y que además es súper relajado, dice, no hombre, esto me lo como con leche y tranquilito va a hacer el examen de homilética. Tiene que ver la personalidad, tiene que ver aspectos físicos, por eso decimos que el estrés es idiosincrásico, cambia su funcionamiento, cambia de persona a persona. Gracias por esa excelente pregunta. Proseguimos entonces. Sandra, con toda confianza, si usted ve que alguien hace una pregunta en el chat que necesita ser respondida de inmediato, usted interrúmpame, por favor. Está bien, pastor. Entonces, pasemos al otro monstruo. El otro monstruo es la ansiedad. La ansiedad es, y mucho se ha hablado sobre esto, la ansiedad es un estrés que sigue allí cuando ya no hay nada por qué estar estresado. Imagínense que usted siguiera corriendo porque el perro, y el perro se quedó 6 cuadras atrás. Eso es ansiedad. Ansiedad es un nivel de reacción física muy similar al estrés que sigue allí cuando ya no hay nada estresante.
Eso es una explicación como sencilla, digamos, de decir que es estrés, pero, perdón, que es ansiedad, pero veámoslo más en detalle. ¿Cómo se siente la ansiedad? La ansiedad es una angustia. Los que lo sufren dicen que es un temor ante no sé qué. Es sentirse atemorizado, angustiada. No estoy claro por qué. Si alguien de repente me pregunta, mira, pero ¿qué es lo que te tiene así? No sé, no sé qué es. Entonces, es imposible identificar esa causa. ¿Por qué? Porque la causa ya no está. El nivel de estrés se mantiene, pero ahora ya no es específico, ya no hay una causa. La ansiedad puede ser incómoda. A mí me da a veces. Yo a veces me siento a trabajar en la mañana y me siento así como, uy, ando incómodo, y yo digo, ya, quieto, tranquilo, me digo yo mismo, tranquilo, ya. Y de repente oro y le digo yo, Señor, ando ansioso, me siento feo, esa es mi palabra. Yo digo, Señor, me siento feo, hoy ando medio ansioso. ¿Me ayudas a calmarme, por favor? Y me pongo a trabajar. Y una hora o dos después, cuando me doy cuenta, digo yo, ay, mira, ya me siento bien. Gracias, Señor, ya se me quitó. Eso es un nivel bajito de ansiedad. A veces me da. A mí mismo me pasa. En niveles más altos puede ser ya complejo, puede afectar el desempeño en la vida cotidiana. Entonces, ahora les voy a dar algunos ejemplos, pero ya en niveles más altos, la ansiedad puede impedirme el buen funcionamiento. Un ejemplo muy sencillo, una persona que conozco que el domingo estaba con un nivel tal de ansiedad al ir hacia la iglesia porque tenía que entregar el sermón, tenía que predicar. Llegó al estacionamiento de la iglesia y dio media vuelta y se fue para su casa. Y dejó a la iglesia colgada, porque no pudo manejar el nivel de estrés, ese nivel de ansiedad, ese estrés ante algo que ya no estaba allí. Este tipo de cosas nos puede ocasionar la ansiedad, reacciones de huida. Sobre todo, la ansiedad genera reacciones de huida, de huir de la situación. Hablamos sobre, hay varios tipos de ansiedad, pero quiero hablar de dos, los dos que más probable que pudiéramos encontrar, que pudiéramos ver en nosotros mismos o en alguien más. Uno es lo que llamamos ansiedad generalizada. La ansiedad inespecífica o ansiedad generalizada es como lo que estaba describiendo, una preocupación, hay una sensación de que algo va a salir mal, pero no sé qué, una sensación de que, uy, esto ahorita algo me va a salir mal, yo no sé qué es, pero es que, uy, me siento intranquilo, me siento preocupada, estoy ante no sé qué. Y es en cualquier momento del día, en todo el día, temor de que la reunión que tengo, algo no va a funcionar, o temor de que el trabajo que hice no está bien, o ese temor no específico ante las cosas de la vida. Óigame, y vivir así es agotador, es agotador. Esto puede producirnos síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores musculares, músculos contraídos, contracturados, náuseas, ganas de vomitar, sensación de ahogo, de que cuesta respirar. Todo este tipo de síntomas pueden estar asociados con el trastorno de ansiedad generalizada. Si le subimos al volumen un poquito más, entramos a algo que conocemos como ataques de pánico. El ataque de pánico es un golpe repentino de ansiedad.
El ataque de pánico es una sensación de terror, de miedo, por eso se llama pánico, una sensación de terror, de miedo que me golpea de pronto sin que yo sepa por qué, ni cómo, ni cuándo. Simplemente me pega esa sensación de miedo. ¿Ante qué? No sé, pero me da un pánico, terror, miedo de repente, ante algo que no puedo identificar. Y esa sensación tiene siempre síntomas físicos. La ansiedad tiene algunos síntomas suaves. El ataque de pánico, que es una de las expresiones más violentas, digamos, de la ansiedad, tiene síntomas físicos muy fuertes. Palpitaciones del corazón, dificultad para respirar, mareos, dolores, vómito. Lo que estoy describiendo se parece mucho a un infarto. Quiero contarles una historia. Un amigo, pastor, estaba en su vehículo manejando y estaba en una situación que le llevaba a altos niveles de ansiedad y de repente conduciendo su vehículo, él empezó a sentir dolor, agitación primero, después dificultad para respirar, dolor en el pecho, empezó a sentirse mareado y condujo directo al primer hospital que lo tenía ahí cerquita porque él creyó que estaba teniendo un infarto a los 30 y tantos y en realidad era un ataque de pánico. Se parece a veces a un infarto. El ataque de pánico, por definición, es muy violento en su forma en que nos invade. Es muy violento. Siempre trae síntomas físicos fuertes. Algunas personas tienen la necesidad de salir corriendo y cuando digo eso, lo digo literal. Irse corriendo a la carrera, correr 2, 3, 4 kilómetros hasta que se calman. De nuevo, es idiosincrásico, cambia un poco de persona a persona. Veo que Norbert tiene la mano levantada, si le Doctor, podemos dar. antes quisiera Sí, poder adelante, Sandra. hacer una pregunta que nos estuvieron mencionando es, ¿qué consejo le podríamos dar a una persona que está atravesando o un pastor que está atravesando por este tipo de situaciones? Dentro de unos minutos vamos a ir a eso, porque aquí los tengo precisamente. Bien, Ya vamos a ir a responder esa pregunta. vamos a darle pase a Norbert. Ya puede encender su micrófono. Hola, bendiciones. Bueno, yo quería hacerle una consulta porque, por ejemplo, a mi mamá comenzó con ataque de ansiedad, ¿verdad? Hace un año. Por ejemplo, llegan los días para ir a la iglesia y ella como que se desespera, ¿verdad? Para ir a la iglesia y está acá en la casa y que quiere hacer de todo, no puede quedarse quieta en ningún momento, ¿verdad? Hay alguna forma de que se le calme, de que se le quite eso. Sí, claro. Esto, lo que estás describiendo, Norbert, pareciera ansiedad, pareciera un momento de ansiedad. No es un Sí. ataque de pánico, pero sí pareciera ser un Ansiedad, comportamiento sí, ansioso. sí, sí. Eh, para ese tipo de cosas, para ese tipo de problema, digamos, leve de ansiedad, hay algunos tratamientos que son suplementos naturales, hierbas, cosas de ese estilo que ayudan mucho. Habría que ver en tu país qué es lo que hay disponible a nivel de herbolaria, de productos naturales. También, usualmente, algunas cosas muy prácticas, muy sencillas, como una infusión caliente, música relajante, ese tipo de cosas van a ayudar mucho a personas que están teniendo situaciones de ansiedad a ese nivel. En algunos casos, las personas logran identificar
qué es lo que les hace, qué es lo que les dispara ese nivel de ansiedad. Por ejemplo, acabas de referir que en el caso de tu mamá, pareciera que esto sucede antes de ir a la iglesia. Bueno, habría que explorar un poquito a nivel de conversación qué cosas intranquilizantes hay alrededor de esto. Tal vez hay una situación en la iglesia o alguna relación difícil con alguna hermana o hermano en la iglesia, etcétera. Hay que explorar estas cosas. En el caso de las mujeres, también la ansiedad le da igual a hombres o a mujeres, pero en el caso de las mujeres a veces está relacionado la ansiedad con los cambios hormonales que vienen en la edad mayor. Entonces, esa es otra posibilidad a considerar. Por ejemplo, bueno, ella no era de ir antes a la iglesia, ¿verdad? Recién hace un año que comenzó a ir a la iglesia y bueno, hay un punto acá en la casa que ella se siente incómoda, siente así incómoda, así como una mala energía, ¿verdad? Algo que la molesta cada vez que pasa por ese sector de la casa. Y bueno, desde que comenzó a ir a la iglesia, ese espacio de la casa como que se siente incómoda cuando pasa por ahí y ahí le comenzó esa ansiedad, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese caso, Norbert, yo sugeriría otro remedio que puede ayudar muy bien en la ansiedad para un caso así, oración. Y esto es traer a algún par de personas del liderazgo de la iglesia, orar por paz, orar pidiéndole al Señor que reduzca esa ansiedad, orar incluso por ese sitio en la casa, por toda la casa y por ese sitio en particular. Yo sugeriría entonces, ante lo que nos estás diciendo ahorita, que el remedio, para llamarlo de alguna forma, comienza por orar, por la oración específica, muy probablemente en compañía o dirigida por algunos de los líderes de la iglesia que tienen un poco más de experiencia en este tema. Prosigamos. Necesito cubrir un poquito más de temas por aquí. Quería hablar de principales síntomas de la ansiedad. Vean que se parece a otras que hemos visto antes. Estamos hablando de sensación de angustia, temor, nerviosismo, que ya comentamos, a veces irritabilidad. Hay una sensación fatalista de esperar lo peor, de pensar que lo peor va a suceder. Algo terrible va a suceder y no sé qué es y no sé por qué, pero siento que algo terrible va a pasar. Fatiga e insomnio también, dolores de cabeza, habíamos hablado de palpitaciones, dificultades para respirar, problemas digestivos, sudoración, una persona que suda mucho o de repente tiene alguna sensación como de un temblor físico, músculos que se contraen y una sensación de alerta ante supuestos peligros, peligros que alguien más podría decir, no hay tal peligro, pero para esta persona se siente que algo hay ahí peligroso que puede suceder. Esos son síntomas claros de ansiedad. Quiero también ofrecerles un testimonio. Este testimonio que les voy a ofrecer, que lo tengo en video, este testimonio es de un amigo mío. Este amigo que se llama Modesto. Modesto, ahorita se va a presentar él mismo en el video. Modesto es un abogado de muy alto nivel, es un teólogo excelente, es un buen pastor y es un excelente predicador. Líder en la iglesia desde sus años muy jóvenes, hasta su amplia experiencia en el pastorado, en la predicación, en el estudio de la teología. Él es una autoridad en varios campos. Quiero dejarlo a él que hable. Pastor, Sí, disculpe, adelante, Sandra. hay una pregunta por parte de Elizabeth que nos menciona, ¿se puede decir que el estrés, la ansiedad y la inseguridad van acompañadas? ¿La fe cumple un papel importante ante estas circunstancias?
Sí, el estrés, la ansiedad están relacionados, producen inseguridad, sí. La fe está relacionada, sí. La fe está relacionada, quiero decir que la fe nos permite resolver mejor estas cosas. Sin embargo, la fe no es una medicina que nos quita la fe, que nos quita el estrés o la ansiedad. Más adelante nos vamos a referir más a esto. Poder poner nuestras cargas a los pies de Cristo es fundamental para sobreponernos al estrés, a la ansiedad. Sin embargo, en algunos casos necesitamos otras ayudas, más allá que la oración y que la fe, que si bien son poderosos y si bien son necesarios, a veces necesitamos otra ayudita, de la misma manera que a veces no basta orar por nosotros mismos, necesitamos que alguien más lo haga por nosotros, o necesitamos ir a consejería, o etcétera. Entonces, hay otros recursos adicionales. Más adelante nos vamos a referir a todo esto. Buenas tardes, mi nombre es Modesto Vargas y quisiera compartir con ustedes. Quiero preguntar si se escucha. ¿Se escucha bien? Nada más un poquito Mi bajo. testimonio. Nací Ok. allá por el año 1972, es decir, que ya casi cumplo 47 años, pronto. Nací en un hogar cristiano de dos padres piadosos que sembraron en mí el Evangelio y que sembraron en mí todos aquellos principios y elementos básicos para una vida en Cristo Jesús, una vida victoriosa, una vida, diríamos, sin mayores contratiempos. Yo no tenía la menor idea que tantísimos años después, o muchos años después, iba a tener que enfrentarme a un problema serio de ansiedad, de fatiga, de trabajo en exceso que me llevaría ciertamente a tener que replantearme muchas cosas. Dios en su infinita misericordia tuvo para conmigo en su providencia el regalarme una bella familia. Dios permitió que pudiera desarrollarme en el ámbito profesional a través de mis estudios en leyes, trabajar en una prestigiosa firma de abogados, ser profesor en varias universidades del país, cursar cursos en teología, desarrollar una labor ministerial, no solamente en un cuerpo pastoral durante bastantes años, sino también a través de una serie, digamos, de jornadas como predicador itinerante en el ámbito de la asociación a la cual pertenece nuestra iglesia. Y pues fue precisamente en ese contexto donde empecé, con el paso del tiempo, a sentir algo que nunca había sentido. De un momento a otro empecé a sentir profunda ansiedad, preocupación desmedida por las cosas, empecé a sentir hasta un cierto sentido fatalista de las cosas, de alguna manera presintiendo malos resultados a nivel laboral, a nivel ministerial, pero también a nivel familiar. Es decir, en mi mente se empezaron a venir una serie, digamos, de sentimientos que realmente hicieron de mi vida algo muy, muy difícil. Quiero reconocer que fue una etapa difícil, larga, fueron más de 10 años en los cuales tuve que pasar y sufrir por ese infierno, esa prisión, diría yo, de la ansiedad y de la fatiga, de la amplia fatiga. Era una persona absolutamente cansada. No podía dormir, o me costaba mucho dormir, me costaba mucho también concentrarme. Constantemente pasaba con presión en mi pecho, estaba ciertamente angustiado por tantas cosas que sucedían día a día. Y llegó el momento durante todo ese lapso, vean ustedes que fueron más de 10 años en los cuales tuve que lidiar con esa situación, que llegué a hacer un alto en mi vida y a decir, ya no más, necesito buscar ayuda. ¿Por qué? Porque ciertamente durante muchísimos años en mi mente no cabía la posibilidad de que yo, un hijo de Dios, tuviera que buscar algún tipo de ayuda. Mis padres, como lo insisto desde el inicio, me habían dado principios sólidos sobre lo que yo tenía que hacer para enfrentarme a las diferentes situaciones de la vida, las dificultades de la vida. Conocía perfectamente los textos, me sabía al revés y al derecho, los textos del apóstol Pablo en Filipenses,
de Jesús en Mateo, y una gran cantidad de salmos que venían a mi mente, donde David claramente mostraba su angustia y cómo Dios era su sustento, cómo Dios era básicamente su piedra, su roca inconmovible. Es decir, en mi mente claramente estaban los principios y los textos fundamentales para poder enfrentarme a la vida. Y por eso yo consideraba que no podía ser posible que yo, siendo un creyente y que habiendo desarrollado hasta estudios en teología, habiendo desarrollado una pasión por el estudio de la palabra, tuviera ese tipo de conductas y de pensamientos. Pero llegó el momento en el cual tuve que hacer un alto y ante la desesperación tuve que acudir no solamente a buscar ayuda en el ámbito espiritual, a buscar mentoría, a buscar solamente apoyo en hermanos en Cristo, sino también buscar al psiquiatra. Y eso precisamente fue uno de los temas más difíciles para mí, porque consideré que precisamente esa pastilla, como escribí hace algún momento, tenía un olor a desconfianza y tenía un olor a incredulidad. Además tenía un olor a alguien que no creía en Dios ni en su poder. Y por eso me costó mucho aceptar la necesidad de tener que ir a un psiquiatra y que éste me dijera que yo tenía un trastorno de ansiedad generalizada y que lo que tenía que hacer básicamente era pues reordenar mis patrones químicos, los cuales habían sido afectados por tantísimos años de estar siendo sujeto a la ansiedad, a la presión y a la fatiga. Y por eso fue que, tomando en cuenta lo que tanto mis hermanos en Cristo como el psiquiatra me habían dicho, pues inicié la tarea básicamente de buscar ayuda, de tomar tratamiento y de encontrar en la palabra de Dios, en la gracia de Dios, una nueva dimensión de lo que para mí significaba básicamente confiar en Dios y en dejarle a Él el control de todas las cosas. Los años han pasado, el tiempo ha pasado y puedo dar testimonio efectivamente de que Dios ha sido bueno conmigo, de que su gracia, su poder, su control con mayúscula, porque ahora siento que Él es el que tiene el control, yo no, me han permitido ir saliendo poco a poco. Y como dice el apóstol Pablo, no es que ya yo lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento, porque no crean que estoy exento todavía de las situaciones que en algún momento me generaron problemas, no. La ansiedad de vez en cuando también llega con fuerza, llegan los problemas laborales de cualquier tipo, y pues tengo que volver a enfrentarme a eso. La gran diferencia es que ahora cuento con mayores herramientas, no solamente desde la perspectiva espiritual, sino también desde la perspectiva médica, para poder afrontar ese tipo de temas. Y pues estoy confiado en Dios, de que Él va a seguir haciendo la obra en mí, y que espero que haga la obra en muchísimos cristianos que en este momento están sufriendo de diferentes problemas mentales que aquejan al pueblo de Dios y que necesitan ser atendidos con urgencia. Espero que este testimonio sirva precisamente para llamar la atención de todos aquellos que necesitan o que deben también de acudir urgentemente a suplir las necesidades de sus ovejas, de sus hermanos, de sus amigos, de aquellos que confían en ustedes para poder salir de todas estas prisiones que a veces el mundo y la vida nos tienden. Dios les bendiga. Este es el testimonio de una persona que, con profundo conocimiento de la palabra, con una fe inconmovible, enfrentó un problema de ansiedad. Él tiene un diagnóstico de ansiedad generalizada, trastorno por ansiedad generalizada se llama. No estamos exentos, ni los pastores, ni los teólogos, ni nadie. No estamos exentos de sufrir algo así. Simplemente esto es nuestro cuerpo, nuestro organismo, reaccionando ante una situación que no ha podido controlar porque se ha mantenido demasiado tiempo. Es nuestro cuerpo diciéndonos, paremos porque ya no podemos más. Vean qué interesante en este testimonio
como hemos escuchado, él dice una frase que me golpea. Él dice que la pastillita que le dio el psiquiatra tenía un olor a desconfianza, como a que él desconfiara del Señor. Él tuvo una lucha interna. A este amigo Modesto, él me dijo de su situación y me dije, mira, me siento así, así. Y yo le dije, estás teniendo un problema de ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Le digo, necesitas ir al médico, a un psiquiatra, que te ayude con... Un psiquiatra es un médico que se especializó en problemas que tienen que ver con las emociones y la mente. A él le costó 2 años decidirse a ir a un psiquiatra. Porque él creía que esto era falta de fe. Hasta que al final se decidió a ir al psiquiatra. El psiquiatra le ofreció un producto, un medicamento que le ayudó a tranquilizar su ansiedad y a seguir adelante con su vida. Y hoy él reconoce que esto fue una herramienta, la ciencia, una herramienta que Dios le dio para poder superar esta afección, este problema. Pero tuvo que hacer su propia batalla porque él decía, no, es que un hijo de Dios no puede ir donde un psiquiatra o donde un psicólogo. La fe basta, la fe me tiene que sacar adelante. Y yo le dije, mi hermano, sigue intentando con la fe. En cualquier momento aquí estoy. Y más adelante tuvo que venir y decir, mira, necesito ayuda. Y con ayuda lo pudo resolver. La fe la necesitaba, sí. Pero la ansiedad, el estrés, no es un asunto de fe. La fe ayuda, pero no es un asunto de fe. Puede ser la persona que tenga la fe más fuerte, pero aún así podría sufrir un problema de estrés crónico o de ansiedad. Veo que Marcela tiene la mano levantada. Sí, pastor, antes de poderle dar pase, hay una pregunta que está relacionada justo con lo que usted mencionó. Sí. Menciona Sandra Rodríguez que algunos no creen que el estrés, la ansiedad, el pánico, entre otros, eh, no creen que sean enfermedades, sino por el contrario, creen que son espíritus malignos. ¿Qué con relación a ello, pastor? Otro tema en el que no quería entrar, pero ustedes me provocan. La pregunta es muy buena y 100% válida. La respuesta va a depender mucho de la posición doctrinal de cada uno. La palabra no nos dice en blanco y negro que esto tenga que ver con un tema de ataques del enemigo, etcétera, que si sí o que si no. La palabra no nos lo dice con letras en blanco y negro. Necesitamos interpretar. Y aquí es donde entra el marco de referencia doctrinal de cada quien. Por eso no me quería meter en este asunto. Con el respeto para todos los que puedan pensar diferente, creo que el enemigo sí puede afectar algunas cosas. El enemigo sí puede aprovechar un estrés crónico o una ansiedad. En mi opinión, no son dolencias espirituales, son dolencias de nuestro organismo, pero el enemigo las puede aprovechar para detener, para afectar nuestra calidad de vida, nuestro gozo o nuestro ministerio. El enemigo puede, el diablo es un oportunista. Si el enemigo ve que estamos sufriendo de estrés o de ansiedad, va a tratar de aprovechar eso como una oportunidad para hacernos detener en nuestro ministerio o para hacernos dudar de la fe. O, por ejemplo, a mi amigo Modesto, el que acabamos de escuchar, el enemigo aprovechó esto sugiriéndole que no tenía que ir a buscar ayuda durante varios años y le hizo sufrir y le hizo detenerse en su ministerio. Creo que el enemigo aprovecha estas cosas. Que la ansiedad o que el estrés crónico sean provocados por el enemigo, no. Como desde mi punto de vista como pastor y como psicólogo, creo que no.
Si alguien piensa distinto, está perfecto, todos tenemos derecho a una opinión, no estoy combatiendo otras opiniones, creo que no son causadas por el enemigo, creo que el enemigo sí las puede aprovechar, eso sí. Ahora, no quisiera polemizar sobre el asunto porque aquí entramos en temas de doctrinales y no es el objetivo. Pero sigamos adelante. Teníamos un par de manos levantadas, creo. Marcela, por favor, ya te di paso para que pueda encender su micro. Gracias, buenas noches, pastor. Pastor, yo soy una persona ya de 74 años de edad, soy sobreviviente del COVID, soy agente de salud, promotora de salud, participé acá en el Perú, en este lugar donde se reclutaban todos los covidistas para las vacunas y en contra de la corriente de mis hijos que no me quedé por mi edad, no querían dejarme ir, pero yo participé, soy voluntaria en la municipalidad de mi localidad, y si me suceden cosas, tampoco no quiero polemizar, solamente doy mi testimonio, como hasta ahora, solamente con mi fe puesta en el Señor. No quiero ponerme a otras opiniones, pero es mi estilo de vida. Tengo 24 años de cristiana, con 74 años de edad, y solamente he podido salir del COVID, del dengue acá en el Perú, como digo, enfrentándonos a la muerte en el campo de batalla, con mi mirada puesta en el Señor. Mis hijos me llamaban, mamá, no salgas, que ha fallecido acá, ha fallecido allá, ha fallecido mis vecinos a mi alrededor de donde yo vivo, falleciendo, y me agarré de la promesa, Señor, tu palabra dice que caerá a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, pero que a mí no me tocará. Y lo repetía y lo repetía. Hoy por hoy tengo vidas ministeriales, soy del grupo Misiones, que justamente estamos preparándonos para allá a Navidad para hacer actividades en iglesias extensivas que tenemos nosotros a nivel de Perú. Y esta semana que pasó, como estábamos celebrando el aniversario, los 24 años de la presencia del Señor en esta localidad, tierra de nadie, donde cundía la pandilla, la drogadicción, la delincuencia, hoy por hoy es una tierra deseada, publico los cultos y justamente haciendo mención lo que Dios ha hecho acá en esta tierra de nadie. Entonces, pero el martes tuvimos la reunión justamente del grupo Misiones con nuestro líder para ya pues organizarnos las actividades que tenemos en los días que vienen, pero al miércoles, de lo que yo he estado bien, normal he estado, el miércoles amanezco con los síntomas que usted ha dado, pastor, los he experimentado por primera vez en esta semana que acaba de pasar. Los hormigueos en la cara, la hinchazón en las piernas y también los pies me pasaba como calambre, no sé si sea estrés, no sé, lamentablemente, pero sí el miércoles, y fue de menos a más mi malestar, que terminé en emergencia, porque sentía vaídos, una presión en la cabeza y caminaba y me tambaleaba, cosa que nunca me ha sucedido. Y justo ese miércoles en la noche me tocaba servicio, porque también soy Ujier, Ministerio de Ujier, me tocaba el servicio. Ya estaba pensando decir quién me va a cubrir, pero no lo quería hacer. Yo decía, Señor, no permita, Señor, porque siempre el enemigo en mi vida ministerial, que ya yo tengo los 24 años sirviendo en la casa de Manuel, para la gloria de Dios, me he puesto mal, como usted dice, diarrea, vómitos, indisposición, pero siempre mi nieta, inclusive cuando iba a escuelita dominical, mamita, estás mal, no, hay que ir, échate a la cama, pero no, así mal como he estado yo iba, y ya con la administración de las alabanzas del comienzo del culto, ya me reanimaba, y me tengo la palabra del Señor que me dice en Job, como la gavilla al trigo, así llegarás con vigor a la sepultura. Me he apropiado y le reclamo cuando toman los males. Luego me dice, yo te traeré medicina y te curaré y te daré abundancia de paz. Entonces yo, para la gloria del Señor, pastor, porque no es ningún mérito, a los 74 años ya debo de tener los achaques propios de mi edad, pero solamente le reclamo a él, Señor, tú me has dicho, como la gavilla al trigo, y luego tú me has dicho que tú me traerás, porque alguna vez no tengo economía para comprarme. Sí, gracias por ese testimonio. Por un tema de tiempo no podemos seguir,
pero le doy gloria a Dios por ese testimonio de fidelidad suya y de poder del Señor. Yo creo que la oración debe ser nuestro primer recurso siempre. En algunos casos podría ser que necesitemos algo más. Eso depende de cada quien y de cada situación. Así que, como decíamos antes, esto varía de una persona a otra. Es posible que en algunos casos el estrés y la ansiedad, el Señor lo resuelva con oración. Hay veces en que no. Hay veces en que necesitamos algo más y no hay ningún problema en eso. Veo otra mano levantada. Susan, si fuera una participación muy breve, adelante. Sí, por favor, para los próximos participantes, entendemos el querer poder compartir con nosotros, pero por cuestiones de tiempo necesitamos ser muy, muy concisos. Por favor. Susan, ya puedes encender tu micrófono. Buenas noches, pastor. Quería hacerle una consultita. En la Biblia vemos a hombres de fe sirviendo en el ministerio como Pedro y Pablo, ¿no? Que tuvieron que afrontar diferentes circunstancias más difíciles que las que afrontamos nosotros ahora mismo. Pero si tenemos ese mismo espíritu, esa misma fe, pastor, ¿cuál es la diferencia? El tiempo, o sea, son otros tiempos y ahora nuestros tiempos son otros tiempos, pastor. Muy bien, muy buena pregunta. Sí, creo que definitivamente son otros tiempos. Los estímulos a los que estamos sometidos son diferentes. Eso es un factor. El otro factor que quiero mencionar aquí es que también tenemos personajes muy prominentes en la palabra que sufren algunas de estas afecciones y que, sin embargo, en esa época no se conocían como tales, pero ahí están. Quiero dar solo dos ejemplos. Alguien que tiene un problema de ansiedad en la escritura es el rey David, el salmista. El salmista David muestra indicaciones claras de lo que parece ser un problema de ansiedad, que él lo trata llevándolo a los pies del Señor y hablando con el Señor, entregándole sus situaciones. Pero en esa conversación con el Señor, lo que podemos notar, entre otras cosas, es un problema de ansiedad que él enfrenta a lo largo de su vida. También tenemos un problema de estrés crónico y ansiedad. Lo tenemos en el profeta Elías, que necesita, se ve totalmente fundido y necesita huir de la escena, de un peligro que ya no existe, necesita huir, después de haber mandado matar a los profetas de Baal, etcétera, y de haber visto a su Señor triunfar de forma impresionante, lo vemos disminuido, huyendo, atemorizado por algo que ya no existe, que ya no es un peligro real, y vemos como el Señor le reconforta, etcétera. Ninguna de estas personas, y solo menciono dos que son como los más claros, ninguno de ellos perdió el favor del Señor ni el cuidado de su Dios por causa de lo que estaban sufriendo. Sí tenemos casos, sí tenemos casos. Lo que pasa es que no es el tema de hoy, pero sí tenemos casos en la Escritura de personas sufriendo este tipo de cosas. Recordemos que la Escritura en general no es como una enciclopedia que nos cuenta todos los detalles de todas las cosas, sino que tiene un propósito narrativo y de repente nos deja, le da menos importancia a ciertos aspectos. Permítame continuar. Hablábamos de tres monstruos: el monstruo del estrés, el monstruo de la ansiedad y el monstruo del síndrome de agotamiento. Y a este necesito referirme ahora. El síndrome de agotamiento, y ese es el nombre que tiene, hay otros nombres también. Se le llama síndrome de desgaste profesional y también se le conoce por la palabra en inglés burnout. Ustedes, si quieren, pueden buscar en Google y van a encontrar mucha información sobre síndrome de agotamiento, síndrome de desgaste profesional o burnout. Lo vamos a llamar nosotros síndrome de agotamiento.
ese síndrome de agotamiento es un proceso lento, gradual. Y este proceso hace que las personas pierdan interés en lo que hacen en su vida cotidiana, que pierdan poco a poco ese sentido que nos presiona de responsabilidad, de que es indispensable cumplir. También les cuesta enfrentarse a cosas normales de la vida cotidiana, podrían enfrentar una depresión. Todas estas son formas que toma el síndrome de agotamiento. Ahora, el síndrome de agotamiento es la respuesta de nuestro organismo ante el estrés crónico que se mantiene por largo tiempo en un contexto de tipo laboral. Y aquí que estoy entre pastores y pastoras y líderes, estamos hablando de un contexto ministerial. Probablemente ustedes han escuchado, hasta han usado la frase para decir de alguien que está quemado, alguien que ministerialmente está quemado, se quemó. Eso es a lo que nos estamos refiriendo aquí. Lo de burnout, esa palabra en inglés significa quemado. Entonces, cuando decimos que alguien está quemado, nos estamos refiriendo a este síndrome de agotamiento. Cuando el estrés se hizo crónico y además de crónico se quedó por mucho tiempo, a veces por años, viviendo con un estrés crónico por años, entonces, tarde o temprano puede llegarnos el síndrome de agotamiento. El síndrome de agotamiento tiene que ver sobre todo con tres grandes temas: las condiciones del trabajo ministerial, el estrés que me cause el mismo trabajo y mi estilo de vida. ¿A qué me refiero con mi estilo de vida? Que no hago ejercicio físico, que no como bien, que no descanso suficiente, que no separo tiempo para estar con mi familia o para dormir o para lo que sea. Entonces, las condiciones en las que desarrollo mi ministerio, y ya ahorita vamos a hablar más de eso, el estrés que el mismo trabajo ministerial me cause y mi estilo de vida. Esas tres grandes áreas tienen mucho que ver con que se presente el síndrome de agotamiento. Entonces, básicamente la causa general es un desequilibrio. ¿Qué tipo de desequilibrio? Dos. Que el trabajo, y entiéndanme aquí el trabajo ministerial, que el trabajo me exige demasiado, desequilibradamente, y esto se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Qué quiero decir con un trabajo ministerial que me exige demasiado? Estoy pensando ahorita en un pastor o pastora que tiene que predicar todos los domingos, además tiene que hacer el culto del miércoles y no sé, y la noche de oración, y da 2 estudios bíblicos y atiende consejería, y póngale ahí, siga la lista de más cosas. Esa sobrecarga de trabajo que se mantiene a lo largo del tiempo. Y el otro desequilibrio, el que mencioné antes, entre trabajo y vida personal. Trabajo ministerial, en el caso de los pastores que son de tiempo completo, y vida personal, que la vida personal no tiene que ver con el trabajo ministerial. La vida personal tiene que ver con sentarme a ver una película, con caminar por el parque, con hablar con los hijos o la esposa, con ese tipo de cosas. Entonces, vida familiar y vida ministerial se desequilibran. Estos son los dos grandes desequilibrios: el trabajo que me pide demasiado y el desequilibrio entre familia y ministerio. Entonces, ¿qué pasa con los pastores? Y aquí quería referirme a tratar de responder una pregunta que ya me hicieron antes. Mis amados y mis amadas, el síndrome de agotamiento no tiene nada que ver con la fe, ni con la oración, ni con la santidad, ni con el llamado. Usted puede
vivir en santidad y aún así quemarse. Usted podría tener mucha fe y orar 3 horas al día y aún así un día quemarse. Usted podría estar llamada o llamado a lo que sea y aún así quemarse. Son cosas separadas. Esto es como que usted me dijera que porque usted tiene mucha fe y ora mucho, no sé, nunca le va a dar presbicie con sus ojos, con la vista. Son cosas separadas. El agotamiento, el síndrome de agotamiento nos podría llegar independientemente de la fe o de cuánto oremos o de la santidad, etcétera. El síndrome de agotamiento le puede suceder a cualquiera que no se cuide bien. Cualquiera que no se cuide como debe es vulnerable al síndrome de agotamiento. En el ministerio pastoral, sobre todo, acostumbramos vivir por largos años sin tomar vacaciones, sin delegar el trabajo, asumiendo grandes cargas, trabajando largas horas, viviendo con estrés permanente, que se llama estrés crónico, hasta que tarde o temprano, algunas personas después de 10 años, otras después de 40, el síndrome de agotamiento puede tocarle la puerta a uno. Quiero decirles que hay estudios que demuestran que los pastores y pastoras son uno de los 3 grupos profesionales que son más atacados por el síndrome de agotamiento. Están el personal médico, los policías y los pastores y pastoras. Esas son las 3 poblaciones, 3 grupos profesionales más vulnerables al síndrome de agotamiento. Y entre los que somos ministros del Evangelio, el síndrome de agotamiento casi siempre corta el ministerio. El síndrome de agotamiento es algo tan brutal que nos hace abandonar el llamado. Alguien preguntaba hace un ratito por el tema espiritual en esto. Con cuidado voy a decir esto. Creo que en muchos casos el síndrome de agotamiento es la victoria del enemigo sobre nuestro llamado. Cuando nos descuidamos a lo largo de los años y nos golpea el síndrome de agotamiento, entonces el enemigo ganó. Porque el ejército del Señor perdió un soldado. Porque esto es algo tan masivo, tan brutal, que casi siempre nos lleva a abandonar el ministerio. Quiero darles unas figuras de referencia. Esto es un estudio que hizo el seminario Fuller en el año 2021. El 90% de los pastores dice que trabaja de 55 a 75 horas semanales. La Organización Internacional del Trabajo dice que debemos trabajar no más de 40 horas por semana. Los pastores, el 90% dicen trabajar hasta 75. Ahora, 3 de cada 4 pastores dicen vivir con niveles de estrés altos. Más o menos 3 de cada 4 pastores dice que no tienen ni siquiera un solo amigo cercano con quien ventilar estas cosas. 70% dice que tienen problemas de autoestima, que esto viene a agravar la situación. Y sigo pasando rapidito, esto es solo una revisión de estadísticas, no es el objetivo de hoy. 40% de los pastores dice que ha pensado dejar el pastorado y que lo ha pensado en los últimos 3 meses. 4 de cada 10 pastores han considerado si dejo esto en los últimos 3 meses. La mitad de los pastores cree que su ministerio no va a durar otros 5 años, así como va la cosa.
Todo esto tiene que ver con los niveles de estrés crónico. Y todo esto es la autopista que nos lleva hacia quemarnos. El 90% de los pastores dice que esto no era como se lo habían dicho. El ministerio no era lo que esperaban. Y 91% dice que ha sufrido algún nivel de agotamiento ministerial. Hermanas y hermanos, esto no tiene que ver con la fe. Esto no tiene que ver con la santidad. Esto no tiene que ver con la oración. Esto tiene que ver con que abusamos de nosotros mismos en nuestra pasión por servir a Cristo. Terminamos subiéndonos a la cruz con Él. Y Redentor solo hay uno. Pero igual nos matamos en el ministerio. Y un pastor, una pastora, un ministro quemado, ya no le sirve al reino como soldado. Ya no puede aportar más al ministerio porque se quemó. Por eso este es el monstruo más grande. ¿Qué causa esto? Tenemos algunas causas directas del síndrome de agotamiento. Por un lado, que nuestros superiores, cuando los tenemos, tengan expectativas poco claras, que no sepamos exactamente qué es lo que se espera de nosotros. Otra, poca formación para las tareas. Y en América Latina tenemos mucho de esto. Pastor es alguien que el Señor llamó o que le dijeron, te toca, pero no tuvo una educación, una formación para lidiar con el pastorado. Esto es muy común en nuestros países. Malas relaciones en el trabajo, conflictos en la iglesia, por ejemplo, cargas de trabajo excesivas. Todavía no he hablado con ningún pastor que no me diga que su carga de trabajo es excesiva. Jornadas de trabajo muy largas, poca autonomía. Esto significa poca capacidad para decidir, escaso apoyo y estrés crónico. Una combinación de estos factores son las causas directas del síndrome de agotamiento. Ahora, quiero mostrarles algunos síntomas. ¿Cómo se ve el síndrome de agotamiento? Hay una sensación de agotamiento físico, una sensación de fracaso, una sensación de impotencia. Una sensación de impotencia quiere decir una sensación de ya no puedo más. Ya no doy, ya no puedo más. Me quebré, no puedo más. Esa es la sensación de impotencia y de fracaso, que va junto con el agotamiento físico. Una sensación de que no estoy realizándome, no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Hay síntomas físicos, como el dolor de cabeza, las palpitaciones del corazón, problemas para dormir, problemas digestivos, y siguen. Hay nerviosismo, dificultad para concentrarse. Uno que es clásico, un síntoma clásico es la desmotivación y los problemas para rendir en el trabajo. De repente el trabajo no me alcanza el tiempo, no logro sacar la tarea, me cuesta más y más tiempo. Y entonces llegamos a las conductas de escape, ausentismo, tratar de que alguien más haga el trabajo, porque ya no puedo. Y esto está envuelto en una desmotivación generalizada y a veces depresión. Quiero mostrarles un testimonio de esto también. Tengo otro video un poquito más corto para mostrarles un testimonio. Y después del testimonio podríamos ver algunas preguntas. Este testimonio es de mi amigo Marvin. Mi amigo Marvin, he tenido el gusto de que él sea mi pastor y después de servir a su lado por varios años,
previo a darnos cuenta que él estaba en una situación de síndrome de agotamiento, él me decía cosas que hoy puedo identificar como algunos de los síntomas. Él me decía, mira, es que ahora preparar el sermón del domingo me toma mucho más tiempo que antes. Yo siento que me cuesta concentrarme, que no lo logro. Y tiempo después me decía, ¿puedes predicar vos el domingo? ¿Podrías atenderme a esta pareja que está buscando atención? Conductas de escape, porque ya sentía él que no da. Pero dejémoslo que hable por sí mismo. Hola, hermanos. Mi nombre es Marvin Chacón. He sido pastor por 43 años. Y en este proceso uno se va cargando y se va cargando. Pero también uno va creyéndose que es el salvador de la gente. Así que llamadas en la madrugada, WhatsApp en la madrugada, salir a atender problemas a cualquier hora del día. La gente, en vez de buscar a Dios, busca al pastor. Entonces uno va cargando, uno va cargando, uno va cargando. Hace un par de años llegué a un punto de carga tan terrible que yo me sentía quemado. Pero uno no se da cuenta, y menos la gente que está con uno. Hasta que llegó un momento en que por todo lloraba. Era incapaz de soportar tensión, solución de problemas. Yo me quebraba con nada. Para ese entonces tenía un grupo de discípulos, hombres ya adultos, a los que les conté, abrí mi corazón para con ellos, para que se dieran cuenta que su pastor no era un hombre de otro planeta, sino un hombre de carne y hueso, sujeto a todos los problemas que tienen todos los hombres. Y fue muy lindo, hermanos, ver en ellos primero la comprensión hacia su líder, que su líder estaba mal, que su líder necesitaba ayuda. Y ellos, de mutuo propio, acordaron recoger dinero y me mandaron a un psiquiatra. Sí, hermanos, a un psiquiatra. Y este hombre me atendió por largas horas, me medicó, estuve medicado por 6 meses aproximadamente, antidepresivos y otros medicamentos que me ayudaron poco a poco a ir saliendo de ese hueco que yo le llamo, ese hueco tan terrible, depresivo, que lo incapacita a uno. Pero esto pasó. Mi ministerio volvió a florecer. El amor de mis discípulos continuó. El trabajo en la iglesia continuó. Nada más que ahora como líder, como persona, yo estaba bien. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Porque ustedes son siervos de Dios también y tienen que cuidarse. Tienen que tomar tiempo para ustedes. No como decía mi mentor espiritual, a descansar a la tumba. No, el Señor quiere siervos que estén saludables, fuertes, para hacer el trabajo de la obra, el ministerio, como debe ser. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este testimonio les sirva a ustedes para que no cometan el mismo error de creerse que son todopoderosos. No, usted y yo
Somos simples siervos, simples hombres y necesitamos descansar, necesitamos administrar el tiempo, necesitamos disfrutar con nuestras esposas, con nuestros hijos y así balancear el tiempo de ministerio. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente, un testimonio de alguien, en este caso un pastor, alguien muy bien preparado, incluso académicamente, que no supo administrarse a sí mismo con sabiduría y entregó todo por el ministerio al punto que se quemó. A mí me tocó ir por él a su casa y llevarlo al psiquiatra, esperarlo y regresarlo a su casa durante meses, porque él estaba en una condición tan lamentable que no podía ni siquiera conducir su propio vehículo. Me tocó también asumir su grupo de discípulos y empezar a pastorear su grupo de discípulos porque durante mucho tiempo él no pudo. Por la misericordia de Dios y porque él fue humilde y aceptó la sugerencia de acudir a buscar ayuda médica, logró salir adelante, recuperó su ministerio, pero muchos no lo logran. Muchos no lo logran porque no buscan la ayuda. Buscar la ayuda es lo principal, pero yo creo que aún más importante es prevenir el estrés crónico, la ansiedad y el agotamiento, que ese es el próximo tema que tengo ya para ir cerrando.